Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Jaume Puig-Guillot, portavoz y director de comunicación del Parlamento Europeo. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Bienvenidos también nosotros porque venimos a vuestra casa. Estáis en vuestra casa, ya lo sabéis. Jaume, ¿cómo ha cambiado la comunicación en el Parlamento Europeo a lo largo de todos estos años que llevas siendo director de comunicación? ¿Hay que pensar a qué público te diriges? Porque no todos los europeos y europeas somos iguales. Sí, bueno, fíjate, si comparamos con lo que era la comunicación hace muchos años, cuando yo empecé aquí, pues en el fondo era algo muy difícil, porque en aquella época era un parlamento que tenía poquitas competencias y que por lo tanto pues no siempre decidía, y a la prensa le interesaba, a veces sí, a veces no. Eso ha cambiado radicalmente, se ha convertido en una institución muy potente, muy fuerte, con capacidad legislativa en temas muy importantes y que afectan a todo el mundo, a cualquiera de nosotros, y eso pues de alguna manera ha facilitado la comunicación y la información. Pero es verdad que tenemos que trabajar para 450 millones de personas que viven en 27 países, que hablan un montón de lenguas, y eso significa pues también que tienes que saber a quién te estás dirigiendo y qué es lo que le interesa saber. ¿La cercanía cómo se logra? ¿Solamente comunicando a través de los medios, ahora redes sociales? Esa cercanía que de alguna manera se ha estado trabajando en los últimos años para que no haya esa desafección que es general, no solamente en el Parlamento Europeo. Si miramos a España podemos ver otras muchas, ¿no? Bueno, yo creo que eso se trabaja abriendo las puertas y las ventanas de esta casa, es decir, haciéndola accesible a todo el mundo. Nosotros recibimos prácticamente más de 1 millón de visitantes cada año en nuestra sede de Estrasburgo o aquí en Bruselas. Al mismo tiempo, cualquier reunión que tenga lugar aquí, que sea oficial, comisión parlamentaria, pleno, todo el mundo va a poder seguirlo por internet o por televisión en cualquiera de los 24 idiomas que son oficiales en esta casa, en el Parlamento Europeo, y luego, sobre todo, facilitando el trabajo de los medios de comunicación. Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas y las hacemos. Has mencionado las redes sociales, internet, por supuesto. Pero al final lo que realmente ayuda de verdad es poder trabajar bien con los medios de comunicación y que los periodistas puedan hacer su trabajo, que consiste pues en eso, en informar de lo que pasa en esta casa, igual que se informa de lo que pueda pasar en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento navarro. Estoy viendo una imagen de Estrasburgo, del edificio del Parlamento Europeo, lo acabas de citar también. Hoy estamos en Bruselas, otras veces hemos tenido la oportunidad también de informar desde Estrasburgo. ¿Ese debate ya está cerrado o se sigue cuestionando desde alguna institución, desde alguna instancia, la no necesidad de duplicar esos servicios, de que haya dos ciudades con dos parlamentos, con prácticamente más de la mitad de las cosas duplicadas? Bueno, Parlamento solo hay uno, lo que hay es edificios en 2 ciudades, de hecho hay 2 hemiciclos. Si preguntas a los diputados, la mayoría seguramente te van a decir que ellos preferirían que hubiese una sola sede. Pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de una estructura compleja, estamos hablando de países que tienen que encontrar equilibrios entre sí, estamos hablando de una carga histórica que viene del pasado y que de alguna manera pues, nos obliga a trabajar de una cierta forma. Con lo cual, pues sí, el Parlamento Europeo se reúne en Estrasburgo una semana al mes, el resto del tiempo trabaja aquí en Bruselas. Digamos que ese es uno de los precios, seguramente uno de los más pequeños, de los precios que hay que pagar para que 27 países puedan trabajar juntos y para que todos se encuentren cómodos. Jaume, ¿cuál es el mayor reto que afronta ahora mismo la Unión Europea? Yo creo que va a ser la ampliación. Bueno, de hecho, el primero, diría, son las elecciones europeas, en junio del año que viene, pero después, en cuanto hayan pasado las elecciones, yo creo que el verdadero debate va a ser
cómo y hasta dónde y sobre todo cuándo se amplía la Unión Europea a nuevos países de Europa del Este y qué significa eso para la propia Unión Europea desde el punto de vista interno, es decir, cómo tendrá que adaptar la Unión Europea su manera de trabajar, sus procedimientos, su forma de tomar decisiones para poderse, bueno, pues eso, adaptar a una Unión Europea que en lugar de tener 27 miembros tenga 30, 32 o hasta 35 en algún momento. Claro, ¿estamos realmente preparados en Europa para acoger a esos otros países que nos pueda diferenciar tanto, por ejemplo, de España? Yo creo que estamos preparados mentalmente, es decir, estos 2 últimos años, sobre todo a causa de la invasión rusa en Ucrania, yo creo que todos hemos entendido que hay que mirar al este de otra manera y que hay que acoger en la Unión Europea a una serie de países que están llamando a la puerta desde hace mucho tiempo y que tenemos que evitar que en algún momento acaben dirigiéndose a otra puerta, cosa que podría complicar mucho las cosas y la propia, digamos, coexistencia en el continente europeo. Pero es verdad que falta la preparación técnica por ambos lados. Los países que se quieren integrar tienen que hacer todavía un esfuerzo muy grande, en algunos casos diría incluso un esfuerzo inmenso. Algunos están muy lejos todavía de los parámetros para poder entrar en la Unión Europea, pero ahí lo que cuenta es la voluntad política. Y la Unión Europea, como decía antes, se tendrá que preparar también desde el punto de vista de su propia reforma interna. Este Parlamento lo ha dicho muchas veces, por ejemplo, en el Consejo de Ministros habrá que acabar o reducir al máximo con la lista de temas que se deciden por unanimidad, porque no puede ser que en una Unión Europea de 27, de 30 o de 35 países, un solo país pueda bloquear una decisión durante meses o durante mucho más tiempo. Claro, de hecho hemos visto, ¿no? La declaración de Granada, por ejemplo, no llegó a incluir siquiera la inmigración porque Polonia y Hungría lo rechazaron. Eso es. Claro, hay temas que son fundamentales para ese desarrollo, para esa evolución que se está pidiendo dentro de la Unión Europea. Claro, de los países que puedan estar llamando a la puerta, has hablado de llegar a 30, has hablado de llegar a 32, has hablado de incluso llegar a 35. Estamos hablando de países, por ejemplo, los Balcanes occidentales. Hay países que van a tener también que hacer un ejercicio, no sé cómo llamarlo, de mirar al futuro de otra manera para poder integrarse en la Unión Europea. Sí, y yo creo que ahí lo importante es que estos países, sus sociedades, sus gobiernos entiendan lo que es realmente la Unión Europea. Claro. La Unión Europea no es solo un mercado interior, no es solo una organización que te puede ayudar desde el punto de vista económico, financiero, no es solo una entidad que de alguna manera te abre las puertas al comercio internacional, es también una comunidad política, es una comunidad de valores, es una comunidad de respeto de un modo de vida que es el nuestro, el de los europeos, que tiene que ser profundamente democrático, que tiene que ser justo, que tiene que ser solidario. Esa es la Unión Europea del Tratado de la Unión Europea, de su artículo 2. Y eso lo tienen que entender tanto los países que van a entrar como los propios países que ya están dentro de la Unión Europea y que a veces parece que se olvida un poco eso. Pero sí, digamos, esa evolución tiene que tener lugar y yo creo que en el fondo no hay más remedio que ir por ese camino. Otra cosa es que en algún momento, y ese es un debate que ya ha empezado, la Unión Europea se plantee diferentes, digamos, niveles de exigencia, es decir, que no todo el mundo esté integrado de la misma manera. Si hay países que necesitan durante un tiempo una integración parcial, no en todas las políticas, por ejemplo, no en la moneda, bueno, pues eso a lo mejor habrá que plantearlo. Claro, ese podría ser uno de los puntos, pero estamos hablando de incluso ver cómo las raíces, hablabas del tratado, nos puedan llevar a profundizar en un cambio que igual podríamos hablar de una especie de refundación. ¿Estamos preparados para que eso sea así? Bueno, yo es que creo que no debemos ir a una refundación. A lo que tenemos que ir es precisamente a lo que tú decías, a las raíces. Es decir, lo que no hay que olvidar es para qué se creó la Unión Europea. La Unión Europea no se creó para abaratar las tarifas de los móviles cuando uno va al extranjero o para conseguir, pues no lo sé, digamos,
mejorar el comercio entre los Estados miembros. Eso son consecuencias del objetivo real o del objetivo final, que es poder convivir juntos y poder construir un espacio de paz y un espacio en el que todo el mundo pueda desarrollar su vida de manera, digamos, respetuosa con lo que son los derechos y los valores de cada una de las personas. Ese es el fundamento de la Unión Europea y eso no puede cambiar. Esto, insisto, claro que es muy importante el mercado interior, pero no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de una comunidad humana, de una comunidad política, de una comunidad de valores, y eso lo tienen que entender tanto quienes quieran entrar como quienes ya están dentro. Hablabas de la invasión rusa, de la guerra en Ucrania. Es verdad que la petición de Ucrania de dar ese paso de que pueda entrar en la Unión Europea ha acelerado por lo menos el debate, o por lo menos que se hable en la calle de esa posible ampliación, pero ¿se va a entender en todos los sitios que países como Turquía pueda entrar en la Unión Europea? Bueno, Turquía en este momento oficialmente sigue siendo candidato a ingresar en la Unión Europea, pero no parece que haya voluntad política por ninguna de las partes, ni por la parte turca del presidente Erdogan, ni por la propia parte de la Unión Europea, precisamente por el alejamiento, digamos, paulatino, continuado de Turquía de lo que es precisamente, pues eso, los valores democráticos, los valores propios de la Unión Europea. Y habrá otros países que efectivamente pues tendrán que evolucionar, habrá que darles tiempo y tendrán que demostrar que hacen los deberes. ¿Hay una posible fecha para la ampliación? ¿Qué no, plazos bueno, se han citado fechas, se habla, por ejemplo, del 2030. Es verdad que a veces es bueno situar una fecha para, de alguna manera, pues, fijarse los objetivos, pero no hay ninguna obligación de que sea en el 2030 o en el 29 o en el 32, y tampoco nadie ha decidido todavía, ni se va a decidir en los próximos meses, si esos países van a entrar a la vez o va a entrar cada uno cuando esté preparado o cuando le toque, ¿no? En España, cuando llegan elecciones, yo creo que ya estamos acostumbrados también a escuchar promesas, a escuchar lemas electorales de todos los partidos, de lo que pretende hacer todo el mundo, y el trabajo, de alguna manera, legislativo se bloquea, esperando, bueno, entre otras cosas porque se disuelven también las Cortes. ¿En la Unión Europea funciona igual? No, de hecho el Parlamento Europeo no se disuelve, es decir, que el día siguiente a las elecciones europeas, que serán el 9 de junio, los diputados precedentes del Parlamento anterior van a seguir siendo diputados hasta la sesión constitutiva que tendrá lugar en julio. Es decir, que si, por ejemplo, hay obligación, por lo que sea, por una cuestión internacional o porque hay una propuesta legislativa muy urgente de reunir al propio Parlamento al día siguiente de las elecciones, eso se puede hacer. Y luego lo que está claro es que los últimos meses antes de las elecciones son precisamente los meses en los que se acumula más trabajo, porque hay que intentar aprobar cuantas más propuestas legislativas que están ya, digamos, en debate en comisión parlamentaria o en negociación en el Consejo, como se pueda. En este momento yo creo que hay más de un centenar de propuestas importantes en diferentes comisiones. Vamos a ver cuántas van a conseguir aprobarse, pero estamos ahora sí en una especie de sprint final de los últimos 6-7 meses en el que se puede ver una intensificación todavía mayor del trabajo legislativo de esta casa, que es un trabajo muy, muy importante. ¿Y puede darse la situación de que un mismo partido, por ejemplo, el Partido Socialista Europeo, el Partido Popular Europeo, en cada país apueste por temas distintos? ¿Tú te atreverías a saber por dónde pueden ir las campañas de los partidos políticos, por ejemplo, en España? ¿De qué temas se va a hablar durante la campaña? Bueno, vamos a ver, los partidos políticos europeos cada vez, en cada elección europea tienen, digamos, más cohesión y más visibilidad que en las anteriores. Hay una construcción paulatina de esos partidos políticos europeos, tú has citado dos, y por lo tanto los partidos nacionales que forman parte de esos partidos europeos van a tener que abrazar el programa, el manifiesto, como le llaman aquí, o el ideario, las propuestas que se hagan a nivel europeo. Después, lógicamente, en cada país puede haber propuestas complementarias o puede ser que algunas propuestas se maticen o se expliquen de otra manera porque las realidades nacionales son diferentes. ¿De qué se va a discutir en España? Eso lo tienen que decidir
los candidatos y lo tienen que decidir los periodistas, porque muchas veces se discute en función de lo que la prensa, los medios de comunicación preguntan. Si los medios de comunicación preguntan sobre temas europeos, se hablará de temas europeos. Si los medios de comunicación, y me permitirás que diga que a veces eso pasa, preguntan por temas específicamente nacionales, aunque el candidato o la candidata sea candidato para trabajar en el Parlamento Europeo, pues entonces se hablará de temas nacionales. Pero hay una cuestión que es importante y es que cada vez más se ve cómo la diferencia entre lo que son temas europeos y lo que son temas nacionales se va reduciendo. Al final estamos hablando de las mismas cosas. Una parte de esas cosas se decide aquí, otra parte se decide en los países. Pero ya no se puede hablar de la inmigración desde el punto de vista nacional sin tener en cuenta el punto de vista europeo y viceversa, y como la inmigración, decenas de temas. Sí, de hecho, podíamos hasta reducir el interés a la Comunidad Foral de Navarra, donde, por ejemplo, nos interesa mucho el mundo de la automoción por todo lo que supone la industria automovilística en la Comunidad Foral, y al mismo tiempo estamos asistiendo a un debate de no saber realmente cuándo se van a poder dejar de vender coches, cuándo las emisiones de CO2 van a terminar. ¿Cuál es la apuesta clara del coche eléctrico? Ese es uno de los temas que al final nos afecta a toda la ciudadanía, ¿no? Evidentemente, y todo eso se decide aquí, se decide en coordinación o en negociación con el Consejo de la Unión Europea, que es la otra cámara parlamentaria, digamos, de la Unión Europea, pero se decide aquí y efectivamente cuándo va a ser obligatorio que los coches sean eléctricos, cómo va a hacer la Unión Europea para financiar planes para que la industria pueda progresar rápidamente en el tema de las baterías, cómo hacer para asegurar la producción de chips, de microchips, o de circuitos integrados que son necesarios para prácticamente ya cualquier industria moderna, incluida la automoción, para evitar que todo tenga que venir, por ejemplo, de Taiwán o de países en los que no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos años. El acceso a la energía, la evolución de la política agrícola, que obviamente también es muy importante en una parte de Navarra. Todo eso ya lo decidimos conjuntamente todos los europeos, ¿no? Y por eso precisamente es importante el papel de esta casa, del Parlamento Europeo, y por eso es importante que la gente se implique, entre otras cosas, por ejemplo, cuando llegan las elecciones europeas. Ese ha sido uno de los asuntos de los que más se ha hablado también en los últimos meses, de las emisiones de CO2 del coche eléctrico, pero también se ha venido hablando mucho de la guerra en Ucrania, como comentábamos antes, por también las consecuencias que ha tenido sobre el mercado. El conflicto, los ataques, los asesinatos que está habiendo entre Israel y Gaza ahora mismo, ¿eso va a poner en jaque una vez más a la Unión Europea de cara a las elecciones o no? No, yo creo que eso en el fondo refuerza el sentido de la Unión Europea y la gente lo ve cada vez más y se comprueba en las encuestas, en los eurobarómetros que se publican prácticamente cada 6 meses. Desde el 2016-17, cuando el Reino Unido decide irse, es decir, desde que empieza el proceso del Brexit hasta hoy, es decir, pasando por la crisis terrible, la epidemia del COVID, la guerra de invasión rusa en Ucrania, la crisis migratoria, todos estos temas lo que han ido haciendo es, por una parte, obligar a la Unión Europea a progresar en su manera de trabajar cada vez más rápidamente. Esta Unión Europea está mucho más integrada y es mucho más política de lo que era hace 5, 6 o 7 años, pero al mismo tiempo le ha abierto los ojos a muchísima gente. Ahora hay muchos más millones de europeos que por la pandemia, la campaña de vacunación, los planes de recuperación, las inversiones ingentes que se han hecho, por ejemplo, para evitar que la gente se fuera al paro como consecuencia del COVID. Por supuesto, la unidad ahora para ayudar a Ucrania, para defenderlos en el fondo de algo que nos puede también, perjudicar a todos nosotros como europeos. Todo eso al final la gente lo entiende, la gente se da cuenta que hemos entrado en un momento en el que el mundo se ha
convertido en algo muy complejo, en el que ya no funcionan los referentes que teníamos antes, en el que nos podemos sorprender viendo, por ejemplo, prácticamente un intento de golpe de Estado en el Capitolio en Estados Unidos en enero de hace 2 años, o que estamos viendo lo que está pasando ahora en Israel, o por supuesto la guerra en Ucrania, y eso en el fondo la gente que es inteligente se da cuenta de que eso quiere decir que tenemos que intentar trabajar juntos como europeos, porque tenemos por delante retos mucho más grandes de lo que habríamos podido imaginar, pues eso, hace 4, 5, 6 años. Pero se mira de reojo incluso, por ejemplo, a Irán desde Bruselas. ¿Cuál es el ambiente que se percibe aquí de lo que pueda pasar? Bueno, ¿Puede ir esto a más? Puede ir a más y por lo tanto se percibe lógicamente preocupación. El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, el propio alto representante, Josep Borrell, han dedicado una parte muy importante de su tiempo estos últimos años a intentar mejorar las relaciones con Irán, a intentar recuperar un cierto diálogo, a evitar la nuclearización de la política de defensa y de seguridad de Irán. Pero efectivamente Irán es un país muy complicado, no el único, un país muy complicado, que probablemente está detrás de algunas de las cosas que están pasando ahora en Israel o que están pasando en otros países. Y bueno, pues eso de alguna manera es un poco lo que yo decía antes, es decir, ya no es el mundo bipolar de hace 20 o 30 años, es un mundo en el que los problemas pueden crearse en diferentes sitios por diferentes razones y en el mismo momento. En España, no sé si en otros países pasa lo mismo, no sé cuál es la percepción que podéis tener aquí, se mira con preocupación también, no solamente por las guerras, no solamente por los conflictos, sino por la evolución que pueda tener la ultraderecha en la Unión Europea y que eso, bueno, se mire con preocupación porque se puedan recortar libertades que en algunos países de la Unión Europea esos espacios ya están ganados. ¿La sensación de evolución también va por ahí? Bueno, cuando uno ve lo que pasa en algunas elecciones nacionales y cuando uno echa un vistazo a las encuestas, efectivamente la preocupación está ahí. Vamos, la preocupación de los que no somos de ultraderechas o de ultraizquierdas, ¿no? Que probablemente somos la mayoría de la población. Pero es verdad que hay una cierta regresión en algunos países y esa regresión después también contamina a las propias instituciones europeas, o bien porque ya hay gobiernos, digamos, con presencia de partidos, llamémosle extremos, que envían a sus ministros a las reuniones del Consejo de la Unión Europea, y también, por supuesto, partidos que en las elecciones europeas y ya desde hace bastante tiempo consiguen representación parlamentaria aquí, en el Parlamento Europeo. Por eso las próximas elecciones europeas van a ser seguramente más importantes que todas las anteriores, porque una de las cosas que van a estar en juego es precisamente ver hasta dónde pueden llegar estas fuerzas políticas, que son fuerzas políticas no solo antieuropeas, sino en el fondo, y eso todavía es mucho más preocupante, son fuerzas antidemocráticas. La fuerza de unas elecciones, la importancia de unas elecciones, pero para eso la gente tiene que ir a votar. ¿Tenéis algún barómetro reciente que hable de la participación? Porque, bueno, al menos en España hace 4 años coincidieron con las generales, con las municipales, con las autonómicas. En España no será así el año que viene, ese 9 de junio. ¿Qué sensación tenéis de participación? Bueno, los datos que nos llegan de las encuestas son positivos. En este momento, esas encuestas nos dicen que hay prácticamente hay 8 o 9 puntos más de gente que te dice que si las elecciones europeas fueran a tener lugar la semana próxima, irían a votar. Después ya sabemos que obviamente no es lo mismo decir en una encuesta que vas a ir a votar que después realmente ir a votar el día de las elecciones. Pero el número de gente que dice que irá a votar ya es superior en 8 o 9 puntos al de la gente que lo decía exactamente hace 5 años. Es decir, que en realidad lo que estamos viendo efectivamente es que esos datos indican un posible nuevo incremento. La participación subió bastante en el 2019 en muchos países, en la mayoría de los Estados miembros, no solo en España. Bueno, parece que la tendencia puede seguir siendo esa. Vamos a ver, faltan todavía unos meses. Pero, en fin, yo sí tengo que entender que, precisamente por lo que contábamos antes, ¿no? Un mundo en el que la Unión Europea tiene que, de alguna manera, tiene que ganar en visibilidad, tiene que ganar en credibilidad, tiene que ser capaz de proteger a sus ciudadanos, pues unas elecciones europeas se convierten en algo mucho más importante que lo que eran hace 10 o 15 años.
Muy bien, Jaume Duch-Guillot, muchísimas gracias por tu tiempo como portavoz y como director de comunicación del Parlamento Europeo y habernos dedicado estos minutos para hablar en Navarra de la Unión Europea. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis que esta es vuestra casa. Gracias. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar, una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.